Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos a un nuevo diálogo abierto, aquí siempre apostando por la cultura, apostando por difundir lo nuestro. Y en esta oportunidad tengo el grato honor de presentar al ingeniero Rubén Francisco Ordóñez Santisteban con la publicación de este libro espectacular llamado en este caso Marcapata y el oro de los incas. Ya viene a ser una segunda edición. Hemos podido coincidir el día de hoy y definitivamente es un libro, pienso, hasta el momento, el mejor libro que se ha podido escribir respecto a Marcapata. Ingeniero Rubén, bienvenido en este caso a este pequeño diálogo, a este modesto diálogo, tal vez en un lugar que quizás no es apropiado, pero le doy la cordial bienvenida y las felicitaciones de antemano por publicar un libro tan interesante, tan importante, que seguramente vamos a ir comentando a medida que vamos conversando. Muy buenos días y bienvenido a este pequeño espacio. Bueno, agradecido por la invitación. La verdad es que estando en esta locación, la capital de la provincia de Ixpicanchis, o sea, a muchos, los que venimos de mucho tiempo, nos trae muchos recuerdos. Yo estaba dando una vuelta con la mirada ahí también con la laguna, ¿no?, de Urcos, que además tiene pues muchos contextos, digamos, históricos, la cadena de Huáscar, así, pero sin embargo es parte de nuestra historia, ¿no? Es algo que nos retrotrae. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando no lo ponemos en contexto, tradiciones, personajes, situaciones pasadas en el tiempo, simplemente se pierden en el tiempo también. Ingeniero, comencemos quizás con una breve introducción de este libro de Marcapata. ¿De qué habla este libro que tiene el título ya de por sí Marcapata? ¿Qué aborda? ¿Qué aspectos de Marcapata aborda este libro? Bueno, el libro en sí, soy profesional en ingeniero civil, entonces un poco mi mirada es siempre, digamos, en un territorio macro, grande, ¿no? Donde la influencia de las condiciones económicas, sociales, políticas, se trasladan, digamos, siempre por una ruta. Y esta es la que ubicaríamos, lo que yo llamo el Valle del Oro. Ese valle que definitivamente ha estado pues marcado por la presencia del oro de 24 quilates de Marcapata, que se hizo muy famoso en su tiempo, ¿no? Entonces, por esa llamada, por ese anoticiamiento de que en Marcapata estaba ubicado el oro, hubo muchas expediciones de muchos personajes científicos venidos de todo el mundo, interesados no solamente, si hablamos ya con un tema, digamos, yendo hacia atrás, desde el incanato, ¿no? El Inca en su propósito aún no estaba la conquista del Antisuyo, que es la tierra del Antisuyo, ¿no? Es más, ya había mandado a unos emisarios que vayan a conversar con los nativos araceibis y punquiles que eran residentes de la zona. ¿Cuáles vendrían a ser, ingeniero, las primeras expediciones que se habrían dado en este caso en Marcapata? Nos remontamos desde la época inca, claro, y las primeras expediciones en este caso en la República, claro, en la colonia. Entonces, vea, así como estaba comentando, el tema, digamos, de haber reservado, digamos, esa última etapa de la conquista del Antisuyo, la región desconocida de los incas, y justo en esas circunstancias se da, digamos, la invasión hispana, ¿no? Entonces ahí literalmente se corta ese proceso. Entonces obviamente ya en la colonia pues viene el proceso del adoctrinamiento, digamos, los territorios marcados en los grandes terrenos marcados por los jesuitas, que eran los que entraban, digamos, a evangelizar a las comunidades nativas en este caso, ¿no? Entonces hubieron muchas expediciones. Me dijeron, por ejemplo, en el tema de la colonia, además, ya creándose aún el mito o la situación que venía, digamos así, acompañada con el Paititi, ¿no? El Paititi fue la ciudad pues dorada que habían destrozado ya en su momento del ingreso al Cusco, pero sin embargo había otro Cusco que estaba ahí en la selva y el ingreso era por Macapata, y también lo veían por Paucartambo o lo veían por Carabaya. Ahora, hablando en este caso del Paititi, que es un tema bastante abordado en bastantes libros, en el libro, ¿se habla del Paititi? Se habla de esa posibilidad de que el Paititi, claro, efectivamente estaría en Marcapata. ¿Usted lo puede afirmar tal vez? ¿O hay una posibilidad de que sea? La afirmación de que, digamos, esto literalmente es un mito, ¿no? Claro. Si el Paititi se ha convertido en un mito. Yo hace poquito estaba escuchándolo al doctor
Iwaki Ordóñez, que es de Pacuartamo, de Pilcopata, hizo una disertación muy interesante, que él mismo asevera que definitivamente Paitite es un mito, ¿no? Justamente creado por Francisco Pizarro. Cuando vio que habían ya, habían logrado sacar todo de los palacios del Cusco, y ya no encontraron nada más. Entonces vino Pizarro, que todavía venía en Cajamarca, después de haber, digamos, acumulado y fundido todo el oro que había conquistado de Atahualpa. Viene acá y ve que sus secuaces, los que se habían adelantado, se estaban peleando. Entonces, para no romper ese grupo, digamos, que eran de invasores, de conquistadores llamados ellos, crea el mito del Paitite, para tranquilizarlo, ¿no? Y dices, ¿de qué pelean tanto si en el Paitite hay más oro que acá? Y es una ciudad igual. Eso se iba trasladando y hasta ahora ese mito, lo hemos tomado literalmente como cierto, y se han creado muchas expediciones que también estamos hablando en el libro, ¿no? Usted que ha visitado estos lugares, Marcapata, ha estado in situ en varias expediciones, inclusive en una conversación previa que hemos tenido antes de esta entrevista. Primero que nada, Marcapata está relacionado directamente con el oro. Pero ¿cómo usted resumiría a este hermoso distrito de la provincia de Quispicanchi llamado Marcapata? Ya, Marcapata, como te digo, es el último rezago, si se quiere, ya cuando entre, digamos, la colonización, donde se establece obviamente una iglesia, ¿no? La iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata. Y hay, por historias, y resulta siendo una cosa de la leyenda urbana, que había un constructor, un español, que se asentó en Marcapata, y que encontró un corrido de oro de 1,5 metros, ¿se imagina? Metro y medio. El grosor de un corrido. Y en distancia, ¿no? Era un oro en bruto de una manera increíble, de tal forma que este señor que se llamaba, bueno, ya lo tomo como mito, pero lo cierto es que se llamaba Puyutarqui, en quechua se llama el que cabalga en las nubes, ¿no? Entonces este fulano, con la cantidad de dinero que tenía, se atrevió a hacer la construcción de los templos de Marcapata, de Pitumarca y de Oyachía al mismo tiempo, y con su peculio. Este templo, en todo caso, habría sido construido por esta persona. Exactamente. De ahí viene, hasta ahora se sigue suscitando el evento de repaja, que es la única iglesia que aún conserva, digamos, la cobertura de paja, ¿no? Es una tradición muy bonita que se hace cada 4 años. Claro. Entonces, los expedicionarios en todo tiempo, incluidos científicos como Francisco Bolognesi, y ojo, Francisco Bolognesi fue el mayor comerciante del árbol de la quina. Y ustedes saben que el árbol de la quina era un elemento que sí nos ayudó a curar la peste negra en Europa. Entonces, muy interesado, el rey de Inglaterra manda a su mejor científico, a Markham Clemens, que se lleva unas muestras y los aclimata al sur de Nilgiri en la India. Con eso se cura la malaria o la peste negra en Europa. Entonces, y ahí Bolognesi comerciaba con eso, era el mayor comerciante de la cochinilla. Muy bien. Entonces, además, digamos, de otras expediciones que entraron muchísimas. Y una de las más importantes es la que quisieron determinar la ruta más corta para la construcción de un ferrocarril. En 1905, eso lo hizo el senador Llosa, que quiso determinar cuál hubiera sido la ruta más corta para llegar a la olla del Madre de Dios. Porque, como decía, tiene 3 ingresos. Paucartambo, Marcapata y Carabaya, ¿no? Cualquiera de esos que tenga una menor distancia de ingreso al valle, esa debería ser, digamos, escogida para construir el ferrocarril, que finalmente no se dio, pero básicamente era la mirada de crear un ferrocarril para sacar todo el recurso que ve, ¿no? En ese momento estaba en boom el caucho. Recuérdese de Fermín Fiscará, ¿no? Ese hacendado abusivo que esclavizó a todas las comunidades nativas para explotar el caucho. Ahora, por otra parte, analizando en este caso el prólogo, porque recién le vamos a dar una mirada, en este caso una visión completa, quizás en ese sentido estamos pecando pues de anticipados, ¿no? De hacer algunas preguntas respecto a Marcapata. Hemos visto por ahí brevemente, dando una ojeada general, algunos mitos, algunas creencias de Marcapata. Coméntenos un poquito de cómo ha sido la recopilación de estos mitos, estas creencias, y comparte en este caso quizás algunos de ellos que son muy relevantes. Sí, o sea, lógicamente que todos los pueblos, sobre todo los andinos, ¿no? los que estábamos en altura, tienen muchos mitos, o sea, se crean muchos mitos urbanos, que también, como te digo, justo está la construcción de que había hecho
curiosamente, un pacto con el demonio, ¿no? Fuyutarqui. Para que le haga lograr, digamos, toda la riqueza necesaria para construir los tres templos. Es una historia bien interesante, además que lo cuenta todo el poblador, incluyendo, digamos, muchos temas respecto al tema. Otro tema que existe mucho, digamos, es en el proceso de la construcción. Los inmigrantes, los provincianos, o los jepiris, los que cargaban pues todas las vituallas de los expedicionarios para abrir los caminos. Y en los caminos se encontraban con situaciones increíbles, ¿no? Por ejemplo, pasar el río, el Araza que está bajando aguas abajo, pasar el Llana Murayaca, que era pues una pared cerrada, entonces tuvieron que hacer un camino tallando la piedra, ¿no? Pues ahí se crearon varios mitos, donde apareció un hombre muy grande que les ayudó a abrir el camino, así hay muchas cosas que se van dando el tiempo. En este libro también usted habla del repaje, en este caso del templo, de una costumbre. Costumbre, digamos, de los tiempos. Justamente viene aún esta tradición desde esa época, ¿no? 1650, donde exigían el cambio de la paja organizado en las 4 comunidades del entorno. Entonces, esa costumbre nunca se dejó de hacer. Y lo curioso, digamos, de esta costumbre es que solamente participan los campesinos o los comuneros de las 4 comunidades. Claro. Y hay un detalle importante. Ellos literalmente cercan, ¿no?, el evento para que no ingrese el misti. Claro. ¿Pero por qué? Porque era mala suerte, ¿no? No, más que eso. Ellos decían que, digamos, en la techumbre, o sea, en la parte alta, en el altillo, estaba lo que había dejado guardado los tesoros de oro del Fuyutarqui. Entonces, como sabemos, el mestizo pues, no es muy honrado. Evitaban que mirara dónde estaba, ¿no? No permitían. Entonces, por eso justamente hacían un cerco, y hasta el día de hoy la costumbre inclusive se sigue manteniendo. Entonces, ese es un tema que se mantiene. Y es interesante, ¿no? Porque sigue siendo unas costumbres sociales de trascendencia aún, digamos, ancestral, pero ¿no? Viene combinado con todas sus creencias, el poderío de su corpo. Hablando en este caso del oro, la fiebre del oro definitivamente ha movido bastantes personajes inclusive de talla nacional que han visitado seguramente Marcapata. ¿Cuántas expediciones se han hecho en este caso a Marcapata con el tema del oro? ¿Y cuáles serían quizás las más rememorativas o de las que más se está abordando quizás en el libro? Ya, hay uno que es muy importante en la época de la colonia que ingresó Pedro de Candia, Faustino Maldonado. Ellos ingresaron con más de 1.500 personas. Y de entre ellos todos fueron diezmados en el camino, porque los nativos no lo permitieron. En las épocas, digamos, republicanas, a fines de 1800, hubieron introducciones de Tejada, por ejemplo, con Villamonte. Ingresó esta de 1905, de Llosa. Hubo la expedición de Werner Green, que era un americano que se interesó mucho en la ubicación de los puntos, ¿no? Luego ingresó Markham Clemens, que era el mayor geógrafo y principal científico de la comunidad científica de Inglaterra, ¿no? Él ingresó Raimondi, con toda su gente ingresó para determinar muchas. Y luego cuando se crearon lo que se llama se editaba la famosa revista geográfica de Lima, donde solamente ahí se publicaban las investigaciones que se hacían de todos los recursos que estaban en la zona, ¿no? Porque Antonio Raimondi sí tiene una publicación de Marcapata. Tiene. Sí, existe esa publicación. Habla, y hay mucha gente que definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya muchos, ¿no? Asesinos de guerra que hayan participado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, alemanes, ¿no? Checoslovacos, ¿no? Estuvieron refugiados ahí en Marcapata. Hubo un regimiento del ejército ruso. No en Marcapata, efectivamente. Inicialmente estuvieron en Marcapata y se metieron a 15.000. Y el gobierno les dio unas tierras para que trabajaran en el oro. Pero estos acostumbrados a tomar su vodka, nunca hicieron el trabajo y nunca desarrollaron nada. Así que tuvieron que salir tristemente, pero tuvieron presencia, ¿no?
A una ojeada de grosso modo del libro, usted comenta de los condenados de la selva. Es un tema que Claro. definitivamente llama la atención. ¿A qué condenados de la selva se refiere usted? De esos, por ejemplo, había una famosa que también se relata, que le llamaban la muñeca de trapo. La muñeca de trapo. Muñeca de trapo era pues, un personaje que juntaba a jóvenes, muy jóvenes que venían de provincias altas, y los congregaba en lo que era pues, en Limapampa Grande, en Limapampa Chico, el Hotel Melgar. Y los juntaba y los endulzaba que vamos a ir a trabajar al oro, ¿no? Y es más, les llevaba de Cusco a Puerto Maldonado en avión. Era una mujer. Mujer, Ujú. pero era muy convencedora. Llegado a la zona de trabajo, simplemente a los mineros los vendían en masa, 20, 30 trabajadores, para que hagan lo que... Y de ahí nunca salían. Nunca salió. Nunca salieron, o salían muertos porque obviamente les quitaban lo que les ofrecieron pagar. Y así, hay un montón de mitos. Está, por ejemplo, el tema de Doña Goya, ¿no? Cómo llegó, los primeros que se posicionaron, los Vaca, los Villega, cómo desarrollaron esa minería y cómo se posicionan, digamos, para literalmente destrozar todo ese valle, digamos, solamente con la condición de ser pequeños mineros. Entonces, todo ese proceso que estamos contando acá, ¿no? Muy bien, al margen de quizás entrar en un tema histórico, que es muy importante para conocer en este caso el presente y proyectarnos, ¿qué ha cambiado de aquella época a esta sobre el tema de la fiebre del oro? Bueno, básicamente ha cambiado en negativo. Y la construcción de la carretera interoceánica y del tramo 2, donde yo le comentaba, también fui partícipe justo en sus inicios, el 2004, ¿no? Donde los primeros cortes se hicieron en la zona de La Gualaba, más allá de Congate. Entonces, lo que permitió, digamos, hacer la construcción, no solamente tuvo un concepto, digamos, técnico de muy mala concepción en el tema del... O sea, ¿cuál era la intención? La intención de esta carretera era sacar el producto, ¿no?, que producía Brasil, la soya, para sacarlo a la costa. Pero bajo las condiciones del diseño de la carretera, eso no permiten, porque teníamos, digamos, pendientes de más de 14 grados en pendiente. Entonces un carro pues, de alto tonelaje nunca va a subir ese pendiente, ¿no? Definitivamente. O sea, desde ese punto de vista está mal diseñado la carretera, no el propósito, sino la carretera. Bueno. Entonces eso también permitió que podían entrar fácilmente las maquinarias pesadas que vendía Ferreros a cualquiera que simplemente te firma y llenó de cargados frontales para hacer un trabajo mecanizado que destrozaron literalmente toda la Villa del Madre de Dios. Muy bien. También usted en el libro aborda en este caso el tema de los hacendados, que es un tema bastante delicado, un tema que quizás inclusive menciona en este caso nombres específicos de hacendados que literalmente pues han formado parte de este proceso histórico. ¿Cuáles son las principales haciendas? Ya, la principal, bueno, como decía, de Marcapata. Ya, uno es que cuando mi primo, mi tatarabuelo ingresa, se hace de la hacienda de Tío, más abajo de Marcapata. Se hace la hacienda de San Andrés, de Miraflores, hasta antes de 15.000. Son varias haciendas, ¿no? Porque ya tenía mucho dinero. Compra todas las propiedades. Pero antes de eso, ya estaba instituida la hacienda acá de la Horamarca, que era de la familia Saldívar. Estamos hablando con título de propiedad de 1585, inscritos en registros públicos. Esta propiedad correspondía desde la zona de Ocongate hasta el río Madidi como límite, ¿no? Que era parte del corregimiento de... Grandes haciendas, ¿no? Tremendas. Definitivamente. Entonces, esto ya con el tiempo se ha ido subdividiendo en el distrito de Marcapata, en el distrito de Ocongate, no y así, ¿no? Pero originalmente eran solamente una sola propiedad, constituido en los famosos curatos, que eran los territorios, digamos, ganados por los jesuitas cuando hacían la evangelización y puestos a su nombre inicialmente. Y después ya por intereses, digamos, muy personalizados, entregaban a las personas de su entorno, ¿no? Muy bien, quizás indagando en este caso en el libro, indagando en este caso en algunas anécdotas que se plasman, también podemos en este caso enraizarnos en de dónde venimos, Marcapata y sus diversas comunidades nativas. Habla también
de diversas comunidades con las cuales se ha tenido contacto y se tiene inclusive fotografías inéditas dentro de la misma publicación. ¿Cuáles son estas comunidades? Bueno, Marcapata está... ¿Cómo se relaciona con este tema del oro? Claro, Marcapata está, digamos, enclavado así como es lo que llamamos el apéndice. Es un apéndice donde es abrazado por dos ríos y se unen en un solo, que es el Araza, ¿no? Entonces, en sus alturas, o sea, todo el distrito está partido en 4 comunidades, en 4 ayllus, perdón. Todos ellos fueron trabajadores, digamos, de los trabajos en la minería, porque eran utilizados como jepis, como cargadores, eran como abreadores de trocha, como abastecedores de materiales, digamos, de papa, charqui, carne, para esos. Entonces, todos ellos trabajaron en esta zona, ¿no? Lógicamente, que las comunidades venían, digamos, mucho antes. Ellos obviamente son descendientes, aún somos de los Inca, ¿no? Donde están establecidos además, digamos, cosas mucho antes que los españoles, con sus propias costumbres, aún mantienen sus costumbres muy naturales, su tejido propiamente, sus bebidas, su vestido. A esos de Marcapata se les llamaba asnapolco. Asnapolcos, polcos de Marcapata, ¿no? ¿Por qué decían asnapolcos? Asnapolcos. ¿Apestaba en este caso sus medias? No. ¿Qué pasaría? Sino que antes pero no usaban pues, el gusjar o la llanta claro, o la hojota, ¿no? La hojota. Entonces ellos hacían sus zapatos formados en llama en cuero de llama, ¿no? Y le hacían sus agujeros y finalmente era pues, un zapato, ¿no? Era un zapato hecho de cuero de llama. De cuero de llama. Todos ellos casi en broma, y no sé si olería pues mal la llama. Claro. Entonces... Por lo menos los abuelos indican de que cuando llovía, por ejemplo, se hacía grande y cuando hacía sol se hacía pequeño. Entonces, de todos modos, en el proceso de secarse, pues tal vez habría algún olor extraño, ¿no? Pero bueno, es una denominación muy peculiar, quién sabe, pero es parte de la vivencia, de la peculiaridad, ¿no? de la comunidad. Hemos visto algunas fotografías, ingeniero Rubén, de usted participando de algunas comunidades nativas. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuáles han sido quizás algunas de las experiencias más impactantes, por decirlo así, en este su viaje y en la elaboración de este libro que tengo entendido que le ha demorado 7 años? Coméntenos alguna anécdota sobre esta situación. En mi intención, obviamente, de conectarme y de conocer, digamos, la idiosincrasia, la vivencia propiamente, el que vive en la zona. Porque es distinto, pues, que te lo cuenten, te sientes en la mesa y transcribes. Entonces, en mi caso, este libro básicamente son experiencias personales. Además, yo cuento mis travesuras también en el libro. Correcto, vamos a descubrir. Parte, digamos, de mi formación de niño, las cosas que hacía. Y, lógicamente, digamos, yo como ingeniero me gusta mucho indagar y llegar a la zona. Lo único que he encontrado, digamos, son comunidades totalmente empobrecidas, que tienen 0 servicios básicos, 0, a pesar de haber utilizado todos los recursos necesarios, sin embargo nunca tuvieron los beneficios, solo fueron esclavizados y maltratados, al punto que son comunidades que necesitan todo el tiempo, ¿no? ¿Son comunidades no contactadas? No, eso está muy adentro. Muy adentro. Todavía estamos hablando de la época del caucho, ¿no? Ya son poblaciones contactadas, definitivamente. Pero maltratadas todo el tiempo. Y ahora con la cuestión de la minería, lógicamente, todas las personas siguen siendo utilizados con un sueldo bajísimo. Igual, cuando ingresa el señor Vaca, que es el mayor minero de la zona, congrega toda la gente de la zona, ¿no? Entonces, igual, o sea, todos esos maltratos se siguen dando. Cuando quizás hablamos del tema minero, definitivamente relacionamos estrictamente al tema de la contaminación. ¿Cómo usted enfoque este tema aquí en su libro o solamente lo contextualiza en un sentido histórico? No, está detallado. O sea, lo he detallado, digamos, el daño colateral que hace la minería. Lógicamente, con el uso de la soga o del mercurio, que es parte, ¿no? de la extracción, que con eso pues, estamos contaminando cantidades de hectáreas de la olla del mar. Es más, cuando tenemos una vista aeroespacial, vemos un destrozo gigantesco. Terrible. Y sigue avanzando, y no para, y no va a parar. El día de hoy es un peligro inminente. Y esto mezclado con el narcotráfico y la trata de blancas. Todo eso se denuncia en el libro, todo ese proceso, ¿no? Porque está junto, es un negocio totalmente. Cuando yo digo
Dice, ingresaron, ¿no?, a los conquistadores, pero alerta a los nativos, siendo obligados a trabajos inhumanos en la extracción de sus materias primas valiosas, como el árbol de la quina, el árbol de la chiringa, el caucho, la madera y sobre todo el precioso metal, ocurriendo grandes desencuentros y frustraciones al ver que su amado valle reservado para sus dioses viene siendo destrozado y contaminado sin compasión, bajo la mirada cómplice de la autoridad corrupta, al servicio de grupos de poderosos, dejando sin opción que nuestras nuevas generaciones puedan disfrutar de tantas y extraordinarias riquezas. Eso es lo que ocurre, ¿no? Básicamente, este libro también es así, es denunciante. Si no lo decimos, y si no lo ponemos en contexto, y no lo decimos, obviamente, no se va a entrar, ¿no? Definitivamente. Acá está todos esos malos manejos, está la actuación de las autoridades, y lo digo así. Históricamente hablando. Históricamente. Entonces, documentadamente y históricamente hablando. La firma de fraude con Toledo y toda su mancha que se ve, con coimas millonarias. El oro ilegal que sale por toneladas sin dejar impuestos y beneficio al país, sigue siendo manejado por grupos de poder. Entonces también se habla sobre eso, ¿no? Entonces, cosa que no podemos dejar de no hablar. No, definitivamente que no, está totalmente ligado. Es indignante, es sobrecogedor cuando vemos semejante destrozo ecológico y que la autoridad sigue dándole vueltas, como que siempre tiene la palabra exacta para salirse con la suya prácticamente, ¿no? Bueno, ingeniero, hemos hablado un poquito de todo y definitivamente quizás hablar en este caso de Marcapato y del libro y de todas las experiencias que se han puesto en este libro sería bastante ampuloso, bastante omnímodo. Pero yo quisiera en este caso cambiar rotundamente de tema para esta última parte de esta pequeña entrevista, que pienso que no va a ser la última. Quispicanchi no conoce sobre este libro. Yo personalmente no sabía de que teníamos un libro, en este caso, por decirlo así, le doy una ojeada a grosso modo y un santo grial en este caso de la cultura, la riqueza, la historia que se vive en este caso en Marcapato. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Cómo usted ve el panorama cultural en su experiencia, en su visita, bueno, o en su experiencia de trabajo aquí en Quispicanchi? Bueno, infelizmente diría que desgraciadamente, a pesar de tener presupuestos asignados, ¿no?, en el tema de cultura, no les da la gana de aportar por la cultura. Y la difusión, por cierto. Correcto. Entonces, pero nosotros tenemos que insistir en que esos planes... Tenemos que seguir, se cumplan, pues que se lleven a efecto, porque se tiene presupuesto. No tiene por qué haber la negativa. Esta biblioteca debe estar totalmente bien. No debería estar así. No. Con libros ya prácticamente terribles. O sea, no podemos trabajar así. Entonces eso hay que y poner todo lo necesario para que los libros estén bien expuestos, bien catalogados y creamos el interés. Acá debe estar lleno de niños, ¿no?, del colegio y de la escuela para estar verificando, chequeando, indicando todo el bibliotecario, conocer el tema. Y muchas debemos darnos tiempo para venir a leccionar a los niños que ven acá. O sea, tenemos que hacer nuestra parte, pues nos han formado profesionales y tenemos la obligación de no hacer perder, digamos, la costumbre de la lectura en nuestros niños y nuestros jóvenes. Sí, definitivamente, ingeniero, es terrible en este caso la situación que vivimos. Usted es ingeniero en este caso de formación, ¿sí? Pero enfoque en este caso un tema histórico en el libro. ¿Desde cuándo viene en este caso su enfoque histórico y plasmar pues esta riqueza en este caso de historia en este resumen, en este caso llamado Marcapato? Es un poco, digamos, en mi familia siempre nos infundieron, ¿no? Es más, nos impusieron a leer libros. O sea, a eso no le agarra pues la costumbre, ¿no? Entonces, yo he leído mucho, me encanta leer libros. Entonces viene de ahí, ¿no? Es un poco el introducirte en tu interior, el gusto por la lectura. Entonces para mí definitivamente tienes que agarrar un libro en físico, se lo veía pues como, o sea, cómo se hace un libro, ¿no? Entonces es todo un proceso, ¿no? Y también he ido aprendiendo, así por empeño, porque yo soy ingeniero, tengo una mirada muy técnica, ¿no? Ya es mi mirada pues no son direccionadas a la historia, al arte, a la idiosincrasia, no. Pero sin embargo he querido especializarme en algo que sí empezó a gustarme, ¿no?
Ahora veo el color, veo el sonido, veo personajes, veo, digamos, esa cosa que vibra en cada poblado. En cada pueblo es su género, es único. Y cada personaje viejo que tú ves en el pueblo es una biblioteca, ¿no? Claro. Eso es algo que a mí me encanta hablar con el viejo, ¿no? Y le anoto sus cosas. Definitivamente que le anoto sus cosas. Y de eso han salido muchas historias, ¿no? Correcto. Entonces, eso me ha gustado, así como de repente tienes muchas cosas en tu blog. Pero el tema es el orden. Claro. Sistematizarlo en un libro. El reto de agarrar. Y sobre todo, ordenarlo en un índice, que no es nada fácil, ¿no? Es, digamos, un orden. El primer reto, el índice. El índice cronológico, o secuencial, ¿no? Y el otro ya vas aprendiendo en el tema de la corrección de estilo, que debí y que no debí, ¿no? Lectura al gustillo de que el lector le agarre cariño a la lectura del libro, ¿no? Muy bien, ingeniero, hemos conversado ampliamente sobre el tema. Yo lo felicito de antemano por una publicación tan espectacular como es esta. Nos vamos a devorar este libro y seguramente vamos a tener una segunda parte donde vamos a ir dando en este caso más luces sobre la historia de Quispicanchi que no se ha escrito. Es algo que lamentablemente por la dejadez de las autoridades no se apuesta por la cultura y no se escribe la historia de Quispicanchi, no sabemos quiénes somos y este tipo de libros aportan directamente a la identidad quispicanchina para saber exactamente quiénes somos. Si no tenemos personalidad, definitivamente no nos podemos proyectar en este caso a una situación futura. Ingeniero Rubén Ordóñez, muchas gracias por permitirme en este caso entrevistarlo. Algo más, un mensaje quizás final para toda la juventud quispicanchina que siempre ve entusiasmado mi blog humilde que se llama Edison Takuri a través de las redes sociales. Bueno, los jóvenes que ese gusto de la lectura nunca se les pasa. Y sobre todo, jamás, de los jamases, vamos a comprar un libro en físico que tú lo puedes revisar, marcar, volver a revisar con un libro en digital. Yo tengo 500 y más libros en digital, de los cuales no los he leído ni uno. Entonces es distinto, ¿no? O sea, y lo otro es que esto nos ayuda, digamos, a identificarnos, a sentirnos parte de una sociedad y que sobre todo las autoridades deben de conocer. Antes de ser autoridad, deben ser geopolíticos, porque en la geopolítica el conocimiento... Ya, ahí el jalón de orejas, ingeniero, para las autoridades que no apuestan por el tema cultural. No, pues si no conocen la historia de su pueblo, ¿cómo van a solucionarlo? Autoridades que no leen. Si no saben de la historia, terrible. Si no saben su proyección, si no saben qué pasó antes, qué necesidades han sido superados o no superados. Entonces hace mal la autoridad estar siendo elegido, no difundir, digamos, la historia de nuestros pueblos. Realmente preocupante. Y es más, es su obligación. De hecho que sí. Al margen, ¿no?, de la ley orgánica de municipalidades establece de que deberían difundir cultura, trabajar en educación, pero a veces termina pues en una letra muerta. Y yo una cosita, yo soy auditor de Contraloría y hablamos, pues, digamos, en los proyectos. Van a ver las autoridades, ingeniero. Bueno, que se preparen. En los proyectos, todo proyecto, sí, o sea, ahora va acompañado con el tema de control concurrente, ¿no? Correcto. Y entonces, si no levantan las observaciones que se le hacen, eso ya pasa a un control posterior. Eso ya es. Y en temas de cultura, ingeniero, hay que ser más drásticos en ese más drástico. Y cumplimiento nada más estricto. Si tienen la plata para editar libros, convocar a libros, convocar... Tienen plata para hacer fiestas realmente y se chupan como lo grande. Bueno, ingeniero, vamos a terminar renegando en esta entrevista y bueno, yo le agradezco cordialmente. Muchas gracias, ingeniero Rubén Ordóñez Santiesteban. Hemos tenido el gusto de compartir este libro. Seguramente va a estar aquí en la biblioteca, la humilde franciscana biblioteca del distrito de Burgos. Si alguien desea en este caso más luces, quiere tener el contacto, quiere leerlo, porque lo mejor que podemos hacer es leerlo. Así es. Mientras que alguien lo lea, este libro va a perdurar en el tiempo y va a hacer en este caso historia, que es lo que se pretende hacer, es lo que se está haciendo, ¿sí? Pero mientras nosotros no nos imbuyamos en el tema, definitivamente no vamos a aportar al desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias, ingeniero, muy agradecido, hasta una próxima oportunidad. A ustedes, de repente al final puede que en el libro encuentren muchas cosas que, así como digamos la necesidad de que el libro se hace muy grande, sí, se hace gigante, en el tema de bastante información, pero hay que saberlo resumir, ¿no? Claro, hay que abordarlo por partes, ¿no? De repente no hay la información que ustedes hubieran querido ver,
igual, sigue siendo parte de nuestro deber, ¿no? Seguir Definitivamente que sí. poniendo en contexto. El libro es, bueno, finalmente me dio gusto de editar y que mi hijo esté ahí a disposición del pueblo, ¿no? Correcto. Eso es lo correcto y las autoridades deben de saber que sus hijos tienen que ser lanzados para mejorar nuestras comunidades y nuestros pueblos. Nació este libro, las autoridades tienen el deber fundamental de difundir cultura y ahí está. Marcapata, un libro bastante voluminoso, segunda edición, Marcapata, El oro de los incas, un libro muy interesante, ingeniero, que seguramente vamos a estar devorando. Solo para culminar, he hablado con el alcalde, me ha dicho que converse con las autoridades sucesivas y que no tiene ningún problema, digamos, en objetar. Seguramente tendría la cobertura, ¿no?, de hacer la presentación de este libro. Ojalá, vamos a estar pendientes. Yo creo que sí me tienen que aceptar, porque que me digan que no hay tiempo, que no hay excusa. O no hay presupuesto. O no hay, que no me digan que no hay presupuesto. Señores, por favor. Entonces yo estoy convocando para el día lunes que viene, no sé qué día es. El día lunes, no sé qué fecha somos ahora mismo. Lunes y martes de la semana que viene. La siguiente, o martes, cualquiera de esos 2 días. De tal forma que me gustaría... Cuente con nuestra presencia y por supuesto con la difusión plena a través de la radio, medios de comunicación, que de alguna manera estamos imbuidos en este tema. Así es que, ingeniero, ahí nos vamos a ver seguramente, porque la autoridad pienso que tiene que darse un sacudón y decir, tengo que leer este libro, porque ese día voy a tener que comentar algo. Y ojalá que también esté presente, porque queremos autoridades que apuesten por la cultura y apuesten por la educación. Muchas gracias, ingeniero. Muy agradecido. Encantado, muchas gracias. Sí, hasta una próxima oportunidad. Gracias.